de hoy. Si recordamos la clase anterior, que fue el martes pasado, estuvimos hablando sobre la teoría de los aranceles, ¿verdad? Entonces, la teoría de los aranceles esencialmente nos dice qué ocurre dentro de un mercado cuando se aplican aranceles. Y los aranceles esencialmente son un mecanismo para elevar el precio de un producto final de tal manera que esto permita eh, eh, a un número más grande de productores locales el ser competitivos y consecuentemente contraiga el volumen de las inversiones, de las importaciones, perdón. Y nos interesa ver al momento de hacer, de evaluar eh, los efectos de la aplicación de un arancel, nos interesa ver pues el efecto en los precios, que los precios para simplicidad lo vamos a tratar como algo proporcional, ¿verdad? Entonces un arancel del 50% va a resultar en un incremento de precios equivalente, ¿verdad? Nos interesa ver qué le pasa a las importaciones, nos interesa ver qué le pasa a la oferta y la demanda, nos interesa ver qué le pasa al excedente del productor y al excedente del consumidor, y nos interesa ver qué le pasa a eh, los ingresos fiscales como producto del arancel, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, compañeros, o algún comentario referente a la teoría de los aranceles antes de que iniciemos. No, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces vamos a iniciar compartiendo, ¿verdad? Entonces, en la clase anterior lo vimos en cierta manera en un tema puramente gráfico, ¿verdad? Hoy vamos a irlo acompañando un poco con ecuaciones y vamos a ir desarrollando la teoría junto con un ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo mediríamos esos efectos. Entonces, nosotros vamos a tener un mercado cuya oferta y demanda está descrita por las siguientes ecuaciones. La oferta interna, voy a ponerlo ahí como la oferta interna, va a tener una ecuación que será y es igual a 2x. Y la demanda va a tener una ecuación de y es igual a menos 3x más 20. Entonces aquí nosotros partimos de un juego de ecuaciones iniciales y vamos a decir que el precio de equilibrio en una economía abierta es de 2. Entonces, P sub 1 va a ser igual a 2. Con base en estos datos, nosotros deberíamos de poder encontrar cuánto es el nivel de oferta, cuánto es el nivel de demanda, cuánto son las importaciones, cuánto es el excedente del productor y el excedente del consumidor, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a hacer aquí una tablita y vamos a ir rastreando esas variables, ¿verdad? La variable. Y entonces vamos a rastrearla a través de dos momentos, ¿verdad? El momento uno, que es el estado inicial previo a que nosotros impongamos un arancel, y el momento 2, que es qué sucede después de que nosotros planteamos el arancel. Entonces aquí vamos a poner la variable, aquí vamos a poner el momento 1 y el momento 2, y nos interesa rastrear oferta interna, demanda, importaciones, eh, excedente del consumidor, excedente del productor
precio y ingresos fiscales. ¿Ok? Voy a pasar estas ecuaciones aquí a la esquina superior derecha. Dijimos que la oferta interna está descrita por Y es igual a 2X y la demanda es Y es igual a menos 3X más 20 con un precio inicial de 2. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? Todo está entendible, Eric, gracias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero, adelante. No sé si alguien levantó la mano, compañeros, o si alguien comentó algo en el chat. Si no, procede. Bueno. Comentaban lo mismo que yo. Ok. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a ver cómo nosotros arribaríamos a el volumen de demanda. Recordemos, aquí nos interesa ver el volumen. Entonces, nosotros tenemos en nuestro plano cartesiano el precio en el eje Y la cantidad en el eje X, ¿verdad? Y vamos a ver acá, si lo vamos viendo nosotros gráficamente, la oferta tendría una forma más o menos así, y la demanda tendría una forma más o menos así. La demanda tendría una forma más o menos acá, ¿no? Ahí está. Ok, entonces vamos a ver, acá sabemos que esta es nuestra demanda y esta es nuestra oferta interna. Ahora, nosotros podemos ver acá que el precio inicial es de 2. Entonces, si el precio está en el eje Y, yo puedo determinar la oferta inicial simplemente despejando esta ecuación, ¿verdad? Entonces, si 2 es igual a 2X, X es igual a 1, ¿verdad? Entonces, para la oferta inicial, el volumen, más o menos por acá, el volumen va a corresponder a 1, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ya sabemos que la oferta inicial es igual a 1. ¿Qué hay de la demanda? La demanda la vamos a ir despejando. 3 de 2 es igual a menos 3 X más 20. Si yo resto el 20 a ambos lados de la ecuación, me va a quedar menos 18 es igual a menos 3X y entonces ya puedo yo obtener de que la demanda es igual a 6. ¿Cuánto es la demanda a este nivel? Perdón. Y la rastreamos. Esta demanda va a corresponder a 6. ¿Cuántos son las importaciones, compañeros? 5. Son 5, ¿verdad? Recordemos que en la clase anterior nosotros dijimos que las importaciones siempre van a ser la brecha entre la demanda y la oferta cuando el mercado está abierto. Esto de acá es el precio de equilibrio en autarquía, pero como acá
sí hay, sí hay importaciones, entonces esta brecha de acá es lo que representan las importaciones. ¿Hasta acá hay alguna duda, compañeros? De mi parte, no, licenciado, gracias. Excelente, compañeros. Bueno, entonces, ya que nosotros pudimos obtener estos datos acá, vamos a ver qué más podemos nosotros obtener. ¿Cuánto sería el ingreso fiscal en este caso, compañeros? O el ingreso tributario, más bien. ¿Cuánto sería el ingreso tributario? Pues en este caso nosotros no tenemos, no se le ha asignado ningún tributo a la importación de esta mercancía, ¿verdad? Entonces, el ingreso tributario sería cero. ¿Ok? Y los únicos dos valores que nos quedarían acá serían el excedente del productor y el excedente del consumidor. ¿Cómo podríamos encontrar o dónde nosotros podríamos encontrar gráficamente el excedente del productor, compañeros? Lick sería entre donde está el 2 en ese triangulito. Correcto. Aquí lo que vamos a ver es que, si recordamos, nosotros dijimos que gráficamente nosotros podemos ubicar el excedente del productor por debajo de la línea de precios y por encima de la curva de oferta, ¿verdad? Es decir, en este espacio que vemos acá. ¿Por qué se ubica en ese espacio de ahí? Bueno, recordemos cuál es la definición con la que venimos trabajando sobre el excedente del productor. Nosotros decimos que el excedente del productor es el beneficio que perciben aquellos productores que estaban dispuestos a vender su producto por debajo del precio de mercado, pero que por las condiciones de mercado perciben ese ingreso adicional, ¿verdad? O esa ganancia adicional. Entonces, eso está ubicado en ese espacio ahí, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, todos los productores que estaban dispuestos a vender por la línea, por debajo de la línea de precios, están viendo un excedente por encima del que esperaban. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es el excedente del productor? Pues como ven acá, nosotros, ya que estamos trabajando con rectas, no tendríamos la necesidad de integrar, ¿verdad? Podríamos simplemente encontrar el área del triángulo. ¿Cuánto es el área? ¿Cómo se calcula el área del triángulo, compañeros? Base por altura, partido 2, si no estoy mal. Es correcto. Es base por altura, partido 2, que es lo mismo que decir un medio base por altura, ¿verdad? Por si ven las fórmulas de diferentes formas, ¿verdad? Es esto. Como la base y la altura se están multiplicando, entonces el orden de los factores no va a alterar nuestro producto y nosotros podemos decir de que la base en este caso
va a ser esto de acá y la altura va a ser esto de acá, o viceversa, ¿verdad? Aquí no hay diferencia. Entonces, nuestra base es de 2, nuestra altura es de 1, y si lo dividimos dentro de 2, es 1. Ese 1 está en unidades monetarias, ¿verdad? Podríamos decir 1.000.000 de quetzales o 1.000, lo que sea, ¿verdad? Entonces, el excedente del productor es igual a 1. ¿Qué hay del excedente del consumidor, compañeros? Compañeros, ¿qué hay del excedente del consumidor? ¿Cómo lo estimábamos acá? Compañeros, ¿cómo estimaríamos el excedente del consumidor? Como el precio que paga por debajo de lo que estaba dispuesto a pagar. ¿Licenciado? Correcto, sería el beneficio que perciben los consumidores por pagar menos de lo que estaban dispuestos a pagar. Entonces, todos aquellos consumidores que estaban dispuestos a pagar un precio más alto, pero que por la situación de mercado pagan un precio más bajo, perciben un beneficio. Y consecuentemente, ese es este triángulo que vemos acá. ¿Ok? Entonces, ese triángulo que vemos ahí es el excedente del consumidor. ¿Cómo estimaríamos el área de ese triángulo, compañeros? Con la fórmula del triángulo, base por altura dividido 2. ¿Ok? ¿Cuál sería aquí nuestra base y cuál sería nuestra altura? Nuestra base sería Q y la altura sería P. ¿Ok? Y en números, ¿cuánto estamos hablando ahí, compañero? Podríamos hablar de, como por ejemplo, la base es 6, ¿verdad? 6 unidades. Y el precio, bueno, el precio no es indefinido en este caso. El precio no es indefinido, el precio es parte de la ecuación. Sería 2. Sería entonces 6 ¿Cuánto es este valor de acá? Es decir, ¿a qué precio a qué nivel de precio es tan alto que los consumidores o los demandantes se vuelven cero? sería 20, licenciado. Es correcto. Recordemos que esta forma de acá es la forma
pendiente intercepto. Entonces esta es la pendiente y este es el intercepto. En una curva de demanda, el intercepto de Y lo que me dice es cuánto es el nivel de precios que es tan alto que los consumidores esencialmente son cero, ¿verdad? Que ya no hay quien esté dispuesto a pagar. En este caso es 20, ¿verdad? Pero la altura no es 20, porque el nivel de precios no es cero, el nivel de precios es 2, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo la ganancia que perciben todos aquellos consumidores que estaban dispuestos a pagar más de 2 hasta 20, ¿verdad? Que es el nivel de precios límite o el tope, digamos. Entonces ahí sería 18, ¿verdad? Partido 2. Entonces 6 por 18, partido 2, compañeros. ¿18 partidos en 2? No Por es. eso, No. Ok, 6 porque tenemos que hacer 6 por 18, partido 2. O 18 partido 2 por 6, ¿verdad? Aquí nuevamente el orden de los factores no va a afectar nuestro producto. Pero vamos a ver, es 6 por 18, son 108, partido 2 son 54. Ahí estamos. Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna duda con el cálculo de alguna de estas magnitudes, compañeros? Lick, una pregunta. El 18 lo sacó del 20 menos 2. Es correcto. Ok. ¿Alguna otra duda, compañero? Ok, muy bien. Entonces estamos todos claros acá. Vamos a poder borrar todo acá. Y si gustan, para el momento 2, vamos a cambiarnos de color. Ok, entonces vamos a asumir un arancel del 50%. Ok, entonces las autoridades económicas del país han determinado que el arancel es el 50%. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el nuevo nivel de precios, compañeros? Si asumimos de que el precio al consumidor final va a subir proporcionalmente al arancel que se le imponga al producto. Sería 3. Correcto, ¿verdad? El 50% de 2 es 1, entonces 2 más 1 es igual a 3. Entonces vamos a poner que 3 está como por acá. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto es la oferta interna, compañeros? Entonces, 3 es igual a 2x partido. Entonces, esto es igual a 1.5. Entonces, empezamos a ver, ¿verdad? El primer efecto del aumento en los precios es que la cantidad que pueden ofrecer los productores internos aumenta, ¿verdad? Aumenta a 1.5. ¿Qué hay de la demanda? Pues la demanda se va a ver disminuida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos acá 3 es igual a menos 3x más 20. Aquí si nosotros ponemos menos 20 y menos 20 me da igual a menos 17, es igual a menos 3x, 3 y 3, aquí sería 5 2/3, ¿verdad? Ah, 17 dividido 3,
Sí, correcto. Entonces aquí sería aproximadamente 5.66, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, la oferta sube, pero el aumento en los precios provoca una disminución en la demanda. Y aquí podemos empezar a ver nuevamente los efectos, ¿verdad? Esencialmente, la imposición de un arancel va a provocar que los consumidores tengan que pagar precios más altos y consecuentemente ya sea tengan que comprar menos o haya menos consumidores dispuestos a participar dentro del mercado. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Adicional a eso, podemos ver que el beneficio es hacia los productores y ahí es donde podemos ver el tema de industrias nacientes o la protección a una industria clave en términos de generación de empleo, etcétera, ¿verdad? ¿Cuántos son las importaciones, compañeros? Son aproximadamente 4.2. Es aproximadamente 4.2, 4.16. ¿Ok? Esas son las importaciones, ¿verdad? Porque la brecha se reduce de 5 a 4.16, ¿verdad? Y eso es el resultado de la disminución de la demanda y el incremento de la oferta, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos empezar a ver? Nosotros ya podemos empezar a establecer relaciones, ¿verdad? En el caso de la oferta, esta sube, la demanda baja, las importaciones bajan, ¿verdad? Ahora, antes de ver los excedentes del consumidor, del productor y el costo de la política, vamos a establecer, bueno, si quieren, no, vamos a hacerlo en ese orden. El excedente del consumidor, ¿cuánto es ahora, compañeros? Primero, ¿en dónde lo ubicarían ustedes? Pues lo ubicarían acá, compañeros, en el área que está por encima de la línea de precios, pero por debajo de la curva de demanda, ¿verdad? Como podemos ver, ese espacio se reduce considerablemente, ¿verdad? Aquí vemos que deja como una especie de trapecio acá, que nos dice, esa es la pérdida en excedente del consumidor. ¿Cuánto es el excedente del consumidor, compañeros? Ahora que con este nuevo nivel. Es 3 por, perdón, ya no es 3, perdón, es 20 menos 3, es 17 por 5.66, que es el nuevo nivel de demanda, partido 2. No sé si alguien me hace favor con hacer ese cálculo, compañeros, si tienen una calculadora a la mano. 48.11, dale. 48.11. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué pasa por el otro lado con el excedente del productor? Pues el excedente del productor, como vemos, aumenta, ¿verdad? ¿Cuánto es ahora el excedente del productor, compañeros? Pues lo podemos ver que es 3 por 1.5 partido 2. $2.25. 2.25. Entonces, el excedente del consumidor disminuye y el excedente del productor sube. ¿Cuánto disminuye más o menos el excedente del consumidor?
más o menos 6, ¿verdad? Un poquito menos, 5.9. ¿Y cuánto aumenta el excedente del productor? Este es 1.25, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos, hay una parte del excedente del consumidor que fue transferida a los productores, ¿verdad? Es decir, esta parte de acá, vamos a marcar aquí con este crayoncito aquí, lo voy a pintar de amarillo. Esta parte de acá, esta especie de trapecio acá, que es la diferencia entre el excedente del productor en el tiempo 1 o en el momento 1 y la diferencia entre el excedente del productor en el tiempo 2, que estimamos nosotros más o menos en 1.25, se transfirió de los consumidores a los productores, ¿verdad? Es decir, ese beneficio que antes estaban percibiendo los consumidores, ahora lo están percibiendo los productores, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿quién? Pues, aún ahí seguimos viendo que sigue habiendo más o menos una diferencia de ¿cuánto sería? 6 menos, más o menos 4.75, es un poquito menos, ¿verdad? Como 4.65. Pero esa diferencia, ¿a quién le queda, verdad? Porque la pérdida en excedente del consumidor es todo este espacio de acá. Todo este espacio de acá. Y solo una parte fue transferida a los productores. Otra parte, esa la voy a pintar acá para que no se vuelva tan confuso, es esta parte de acá. Esto de acá representan los ingresos fiscales, ¿verdad? ¿Por qué representan los ingresos fiscales? Pues porque esto de acá son las importaciones, es decir, a los productos a los cuales yo ahora les estoy cobrando un impuesto y el incremento en precios que esto aumenta, ¿verdad? Entonces, como el incremento en precios es de 1 y las importaciones ahora son 4.16, mis impuestos son de 4.16, ¿verdad? O mis ingresos fiscales son de 4. Vamos a entrar otra vez esto. Entonces, mis ingresos fiscales ahora son de 4.16. Y sigue existiendo 4.75 menos 4.16 es aprox. Y aquí no nos preocupamos demasiado porque los números sean redondos, compañeros. Son más o menos 0.6, ¿verdad? Que no se le transfieren ni al consumidor ni al productor. Esos están representados por estos pequeños triángulos que nosotros vemos acá. La disminución en la oferta y el incremento en la demanda, ¿verdad? Esos dos triángulos que están ubicados ahí representan más o menos este 0.6, que es el costo de la política. Entonces, ¿qué es lo que este modelo nos permite hacer? Bueno, nos permite rastrear todos estos indicadores, ¿verdad? Como vemos, vamos a determinarlo bien acá, el precio sube y esto sube también. Nos permite ver cuál va a ser el comportamiento de estas variables al momento de nosotros implementar un arancel. Adicional a eso, nos permite de alguna manera cuantificar cuál será el costo de implementar esta política. Es decir, aquí podemos ver nosotros de que
aún si yo puedo trasladar una parte de los ingresos por aranceles al productor y una parte de los ingresos por aranceles a el consumidor, sigue existiendo una parte que no se le transfiere a nadie, ¿no? Es decir, que no se puede absorber ya sea en el Estado o en los productores. Entonces, ya viéndolo desde un punto de vista de análisis como hacedor de política, yo tengo que entender que ese es el costo neto que yo estoy, con el que yo le estoy cargando a la población, y que lo que sea que yo espero ganar de la política, ya sea generación de empleo, ya sea el desarrollo de una industria que a futuro genere mucho valor agregado, tiene que ser, eso me da un parámetro de medición, ¿verdad? ¿Será que el beneficio futuro que yo voy a percibir de eso va a exceder el monto del costo de la política, ¿verdad? Y entonces así es como estaría diseñado este modelo. No sé si hay alguna duda aquí, compañeros. Lick, el 4.75, me perdí ahí de dónde vino. De la diferencia entre el excedente del consumidor, o perdón, la pérdida en el excedente del consumidor es este 6 y la ganancia en el excedente del productor es este 1.25. Entonces es simplemente la resta, ¿verdad? Es la porción de la pérdida en los consumidores que se le trasladó a los productores. Gracias, Lick. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, compañeros? De mi lado, no, licenciado, muchas gracias. ¿Verdad? Si fuéramos a hacer una pregunta de opción múltiple, pues ahí sí, obviamente yo les dejaría números exactos para que no haya confusión, pero acá yo más que todo solo me interesa que ustedes vayan entendiendo el concepto, ¿verdad? Por cuestiones de simplificación matemática fui yo haciendo las operaciones en la cabeza sin decimales para no hacerme bolas, ¿verdad? Pero al final el cálculo preciso a este nivel no es lo más importante, ¿verdad? Sino que ustedes entiendan el concepto de qué le está pasando a las diferentes variables. Pero sí, usted ahí tiene, creo, el cálculo correcto, ¿verdad? Porque creo que sería 5.89, lo que sería la pérdida en el excedente del productor. Lick, ¿y quién asume ese costo de la política? Pues el país, o sea, los consumidores se comen esa pérdida, ¿verdad? Entonces es como una manera de dar visibilidad a la pérdida en excedente que los consumidores van a sufrir, que no se le va a trasladar a ningún otro miembro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, los beneficios que se esperen, por así decirlo, afuera del modelo, tienen que, yo como hacedor de política, tengo que tener eso en mente, ¿verdad? Porque digo yo, bueno, si yo voy a producir
N número de empleos, pero esos empleos pues generan poco valor agregado y no representan un beneficio a la población equivalente a ese costo de la política, pues entonces yo no necesitaría hacer una política, ¿verdad? Aquí estamos asumiendo dos grandes cosas, ¿verdad? Uno, que lo que sea que le transferimos al Estado va a llegar a la población, ¿verdad? Y dos, pues la idea es eso, ¿verdad? Precisamente el cuantificar los beneficios que la población necesita percibir para que valga la pena implementar la política, ¿verdad? Porque los consumidores se van a ver afectados con precios más altos siempre, ¿verdad? Sí, porque al consumidor siempre se le carga todo. O sea, Correcto. aquí la empresa no tampoco pierde, sino que es el consumidor. No, de hecho la empresa gana. Las empresas van a ganar, ¿verdad? Parte de lo que los consumidores pierden se está transfiriendo a las empresas, ¿verdad? Nuevamente, aquí estamos haciendo una simplificación en la cual nosotros decimos, bueno, yo estoy tratando de ver a nivel macro cuál será el beneficio del país. Entonces, si yo le transfiero de los consumidores a los productores, pues de alguna manera ese beneficio vale la pena, entre comillas, ¿verdad? Porque yo lo que estoy tratando de ver es cuál va a ser el costo para mis consumidores en la implementación de la política, ¿verdad? Y el costo neto es esa parte que yo no puedo ni absorber como Estado, ni, eh, ni trasladar a los productores, ¿verdad? Licenciado, ahorita Gracias, Lick. mencionaba eso, ay, perdón. Ahorita que usted mencionaba eso sobre si el Estado absorbe o no, digamos, a través de, ay, ¿cómo se llama esto? El subsidio tampoco podría absorberlo el Estado en algún dado caso que fuera necesario, no sé cómo, digamos, en el combustible o en algunos productos que sirven mucho como, no sé, equipos de cómputo o algo por el estilo, el gas, el transporte, no aplica en este caso. En este caso particular no, pero el subsidio es otro de los temas que nosotros vamos a ver y vamos a ver en un modelo similar a este cómo se ven los costos al subsidio, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que en lugar de poner un arancel, yo le doy un subsidio a los productores. Entonces, eso me permite a los productores locales, ¿verdad? Entonces, eso me permite a mí mantener los costos bajos, pero el costo de esa política lo absorbe el Estado, ¿verdad? Entonces, esto de acá, ya estamos viendo, este mismo esquema nosotros lo podemos utilizar para cuotas de importación, que es otra barrera no arancelaria que vamos a ver, y para subsidios a los productores de productos de importación, ¿verdad? Y ahí vamos a ver, bajo esos escenarios, quién gana y quién pierde y quiénes absorben los costos, ¿verdad? Oh, ya entiendo, licenciado, gracias. Bueno, entonces creo que ahí quedan mis dudas. Ok. Muy bien, compañeros. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Si no hay, por acá cerraríamos la clase del día de hoy, compañeros, y el día jueves estaríamos trabajando durante la clase un laboratorio para que ustedes desarrollen estos temas directamente, para que la próxima semana podamos ver subsidios a los bienes importados y podamos ver también el otro tema que les mencionaba yo, que son cuotas de importación. Ok, licenciado, muchas gracias. Nos vemos. Ok. Gracias, compañeros. Que pasen feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.